Bueno, ¿cómo están? Acá estoy para explicarles pues como el protocolo, lo que deben subir a la plataforma y explicar algo de medidas de posición y medidas de dispersión. Entonces, empecemos. Acá está la portada. Ya lo tenían en el otro trabajo, no es sino copiar y pegar. Acá está la presentación, que es pues lo que ustedes aparece como introducción. También es copiar y pegar, algunos le pueden ajustar cositas a esa introducción. Luego viene el planteamiento del problema, también lo tienen en la primera entrega. También copian y pegan los objetivos. Toda esta primera parte es copiar y pegar de la primera entrega. Bueno, aquí ya sí empezamos a trabajar las tablas. Lo único que vamos a traer es la tabla. Aquí tenemos la tabla, tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Aquí, por ejemplo, en este caso nos estaría faltando, no, aquí como es la variable cualitativa, solo tenemos estas dos. ¿Qué es lo único que le vamos a calcular a esta variable cualitativa? Solo le vamos a calcular la moda. Entonces, para este caso, que están hablando de los diagnósticos que más se realizaron en salud ocupacional, vemos que el de mayor frecuencia es 35 casos que se reportaron con traumas y envenenamientos. Entonces, para este trabajo, la moda sería traumas y envenenamientos. Claro está que ustedes en las conclusiones, aunque este es el dato que más se presentó, ustedes pueden ya llevarlo a un contexto y decir que lo más frecuente que se presentó que el dato más frecuente fue el de traumas y envenenamientos, con 35 datos que se presentaron del número de total de datos trabajados. Bueno, o que un 85% de los datos presentó traumas y envenenamiento. Eso es para la variable cualitativa. Ahí no hay que hacerle más nada, porque no hay forma de calcularle una media, no hay forma de calcular una mediana, entonces no se calcula ninguna de las otras medidas. Ahora, para la variable cuantitativa discreta, miren, ustedes en la primera entrega tenían esta parte, esta primera partecita, esta que está acá resaltada. Eso era lo que tenían en la primera entrega. Para la segunda entrega le van a agregar esta otra parte, x por y, xy menos la media. Aquí lo estoy haciendo en Word, posteriormente lo haré en Excel para que, entonces aquí es para hacerlo totalmente manual. Entonces, en esta parte lo que se va a hacer es empezar a calcular las medidas de centralización. Para ese vamos a calcular la media, la moda, la mediana, la varianza, los cuartiles, los deciles. Miren acá. Entonces, si bajamos acá, vamos a calcular las medidas de centralización, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Entonces, empecemos para a hacer todo el proceso. Empecemos a calcular la media. Para calcular la media vamos a multiplicar xy por fi. Entonces sería 1 por 2, 2, 2 por 4, 8, 3 por 9, 27, 4 por 9, 36, 5 por 8, 40, 6 por 3, 18, 7 por 3, 21 y 8 por 2, 16. Si sumamos esos datos, nos van a dar, ya les voy a decir, si lo sumamos nos van a dar 168. Rectifiquemos que si nos haya dado bien, serían nos dio 158, si lo habremos hecho bien. Aquí, permítame, yo quito este de acá, que no, aquí nos faltaría
sería acá, 10 por 1, 10, no tuve en cuenta estos datos, entonces acá vamos ya así a sumar, 2 más 8 más 27 más 36 más 40 más 18 más 21 más 16 más 10 nos van a dar 178. Vamos acá 178 y luego nos vamos a encontrar con que entonces la media es 178 dividido el número total de datos, que serían 41 datos para mi ejemplo. Entonces 178 dividido 41 nos va a dar 4.3. En vista de que estoy hablando de una variable que es discreta, lo vamos a aproximar a 4. Bueno, ahora me preguntaban que cómo inserto estas fórmulas para que se vean bien. Simplemente le voy a decir insertar ecuaciones y aquí empiezo a editar la fórmula. Miren, por acá me aparece para escribir la media, por acá si voy a escribir x, si voy a elevar al cuadrado, y es un poquito de empezarle a cacharrear a esta parte. Bueno, en cuanto a la moda, es el dato de mayor frecuencia. ¿Dónde la voy a buscar? En la frecuencia absoluta. Para mi caso tengo dos que tienen la mayor frecuencia. En mi caso particular es bimodal. Y los datos de mayor frecuencia son el 3 y el 4. Son los que tienen. Lo normal es que sea unimodal, que haya una sola moda, pero aquí nos dio bimodal. En algunos casos podemos encontrar que es multimodal, que ya pierde sentido. Por eso es la menos utilizada, porque a veces presenta esa dificultad. La mediana es la que corresponde al 50% de los datos. La vamos a buscar en la frecuencia acumulada relativa. Para nuestro caso sería esta de acá, que equivale a 4. Entonces la mediana para este caso sería 4. Bueno, eso en cuanto a las medidas de centralización. Para las medidas de posición tenemos los cuartiles, que lo que me indica es que divide la población divide los datos, diré, en 4 partes iguales. Y por lo tanto el cuartil 1 equivale al 25% de los datos, se calcula de la misma manera que la mediana. Y el cuartil 3 equivale al 75%. Si ustedes van y observan en el documento, lo dividimos en 4 partes iguales. Cuartil 1 es 25%, cuartil 2 es la mediana, por eso no lo calculamos, y el cuartil 3 equivale al 75%. Entonces yo vengo acá y voy a buscar cuál es el 25% de mis datos. Vuelvo y busco acá. El 25% está ubicado en la fila 3, o sea que equivale a 3. Sí, aquí estamos hablando del número, entonces el 25% indica que se incapacitó 3 días, ese 25%. El 75% vengo y lo busco acá, me da en la fila, miren acá me está dando en esta fila que equivale a la 1, 2, 3, en la fila 5 y equivale al dato 5. Entonces, ahí calculamos el cuartil 1 y el cuartil 3. Para los percentiles indican que dividimos la población en 100 partes iguales. Yo les dejé aquí a criterio de ustedes, pueden calcular el percentil que quieran, pueden calcular por ejemplo el percentil. ¿Qué es el percentil 50? Es lo mismo que la mediana. Pueden calcular el percentil 60. Yo decidí que esos, pero no quiere decir que tienen que ser esos. Pueden calcular el percentil 40 y pueden calcular el percentil 80. Pero esto, por supuesto, usted decide qué percentil quiere calcular.
no es, no es camisa pues de 4, no quiere decir que tienen que calcular el mismo que yo acabo de calcular. El percentil 60 equivale al 60%, entonces vengo acá, nuevamente voy a buscar el 60%, miren acá, equivale al 5, el percentil 60 es el 60% de la posición y eso equivale a que en el 60% está ubicada una persona que estuvo incapacitada 5 días. Bueno, luego el percentil 40 equivale al 40% y está ubicado en esta fila que es 4. El percentil 80 equivale al 80%. Nuevamente venimos acá, vamos a buscar el 80%. Si me doy cuenta está ubicado por acá, que es el 6. Entonces ahí hallamos los percentiles. Aquí dividimos los datos en 100 partes. Este tiene que ver con 100 partes iguales. Y este en cambio los deciles es 10 partes iguales. De lo mismo voy a calcular el decil que me parezca, el decil 4. Si se dan cuenta, el decil 4 es lo mismo que el percentil 40. Entonces voy a calcular uno que no sea el mismo. Voy a calcular el decil, ya calculé, voy a calcular el decil 7, que equivale al 70%. Voy a calcular el decil 9, que equivale al 90%. Entonces vuelvo y busco acá el decil 3, que es el 30%, voy a venir a buscarlo y está ubicado en el dato 3. El decil 70 está ubicado, vengo acá, está ubicado de nuevo en la fila 5, que equivale al 5%. Y el decil 90 equivale al 7%. Entonces tenemos acá, sería el 5 y sería el 7. Bueno, ahora las medidas de dispersión, voy a hacer una cosa para que me quede más fácil. Me voy a llevar esa tablita que la necesito para acá. Ya sabemos que la media es 4. Para acá donde voy a calcular las medidas de dispersión. Voy a hacer esto y voy a trabajarla acá donde la necesito. Bueno, para las medidas de dispersión tenemos que calcular primero la media, ya la tenemos, ya dijimos que la media es 4. Entonces voy a empezar aquí a mirar, mire, ¿qué indica aquí? XY menos la media, el dato 1 menos 4, entonces sería menos 3. Luego el dato 2 menos la media, que sería menos 2. El dato 3 menos la media, que sería menos 1. El dato 4, que sería 4 menos 4, nos va a dar 0. 5 menos la media, que nos daría 1. 6 menos 4, que nos daría 2. 7 menos 4, que nos daría 3. 8 menos 4 nos daría 4. Y 10 menos 4, que nos daría 6. Luego nos dice que eso que calculamos, mire, lo elevemos al cuadrado. XY menos la media, mire que es esto mismo, y aquí elévelo al cuadrado. Entonces al elevarlo al cuadrado, recuerden que tienen que menos 3 al cuadrado va a dar siempre positivo. Todo número negativo elevado a un exponente par va a dar siempre positivo. 1, 0, 1, 4, 9, 16 y 36. Ya elevamos cada uno al cuadrado, verificamos. Luego nos dicen que multiplique cada uno de esos datos, mire,
Eso anterior, multiplíquelo por la frecuencia. Entonces 9 por 2, 18. 4 por 4, 16. 1 por 9, 9. 0 por 9, 0. 1 por 8, 8. 4 por 3, 12. 9 por 3, 27. 16 por 2, 32. 36 por 1, 36. Bueno, ahora sumamos todos esos datos. Nos va a dar más 16, 18 más 16, más 9, más 0, más 8, más 12, más 27, más 32, más 36, nos va a dar 162. 162. Si nos fijamos acá, la varianza, mírenla acá, es igual a la sumatoria, que es 162. Tenemos acá, vamos a insertar de nuevo la sumatoria, que es 162 dividido n menos 1, que sería, recordemos que n es 41 menos 1, sería 40. Entonces si hago esa división, nos va a dar 4.05. ese no hay que aproximarlo. Eso es la varianza. Ahora, ¿cuál será la desviación típica? Es la raíz cuadrada de esa varianza. O sea, la raíz cuadrada de 4.04, si le sacamos la raíz cuadrada, 4.05 diré, nos va a dar, esto es 4.05, eso va a ser igual a 2.0112. Esta es la desviación típica. Y luego nos dicen que calculemos el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación, vamos simplemente a decir que es la desviación típica, que es ese, que en este caso sería 2. Vamos a volver a insertar aquí una ecuación, que sería 2.012 dividido la media, que es 4, y multiplicado por 100. Si hacemos eso, nos va a dar alrededor del 50%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van y leen el documento, cuando nos da sobre el 50%, esto nos dio un poquitico más, esto nos dio como 0.03, 0.3 diré. Cuando nos da por encima del 50%, indica que esa media no es representativa. ¿Qué espera uno? Que este valor, que este coeficiente de variación, que el coeficiente de variación le dé por debajo del 33% para poder decir que esa media es representativa. De igual forma, los invito a que lean bien el documento. Este sería pues como el primer video que tiene que ver con lo que tenía este trabajo de medidas de esta segunda parte de la entrega, pero solo analizamos la primera tabla, nos queda faltando la intervalo.